Muy buenas tardes, doctora. Soy John Bistín, perteneciente al curso tercero D, y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la fisiología cardíaca. Como tal, en nuestro, en nuestro sumario nosotros vamos a ver ciertos subtemas que son la importancia del sistema de Purkinje para generar una contracción sincrónica del músculo ventricular, cómo nuestros nervios o nuestro sistema nervioso autónomo permite controlar nuestro ritmo cardíaco y la conducción del mismo. Por tanto, como una estimulación parasimpática ralentiza lo que es el ritmo y la función cardíaca, y como una estimulación simpática la aumenta, al igual que cada uno de sus mecanismos, los cuales producen ciertos efectos respectivamente, ¿no? Empezando con lo que es la importancia del sistema de Purkinje. Como sabemos, el sistema de excitación y conducción cardíaca de nuestro corazón se compone de varias estructuras, como el nodo sinusal, las ramas internodulares junto con su haz de Bachmann, nuestro nódulo atrioventricular, nuestro haz de His con su respectiva rama izquierda, rama derecha, y finalmente tenemos las fibras de Purkinje, ¿no? Como sabemos, al momento de que se produce el estímulo, se genera es en el nodo sinusal, y este empieza a ser conducido por todas nuestras estructuras ya anteriormente mencionadas, terminando en lo que son nuestras fibras de Purkinje, dándole un estímulo a nuestros ventrículos, tomando en cuenta que las aurículas se contraen cierto tiempo, muy poco tiempo o en un intervalo de tiempo antes que en mis ventrículos, ¿no? Esto para permitir hasta que se llenen los ventrículos para que pueda ser inyectada la sangre, ¿no? Una vez que se genere el impulso, este impulso debe ser transmitido por todo mi corazón hasta llegar a las fibras, al llegar hasta cada fibra muscular ventricular, ¿sí? Y obviamente todas las fibras deben estar inervadas para que esta contracción sea simultánea. Por eso es que nuestras fibras de Purkinje permiten que la primera fibra muscular se tienda a ser excitada solo 0,03 o 0,06 segundos antes que se excitara la última. Es decir, que si se excitara la primera y después de un buen tiempo se excitara la última, técnicamente tendríamos que se contrae la primera fibra y después de un buen tiempo se contrae la última, lo cual no nos daría una contracción simultánea. Más bien sería una contracción arrítmica, dándole un ritmo irregular a nuestro corazón. Por eso es que es tan importante nuestro sistema de Purkinje, que son estas pequeñas fibras, que es todo que son todas estas fibras, perdón, que permiten que los ventrículos se exciten simultáneamente y se contraigan simultáneamente. Por lo tanto, esto es esto el objetivo de nuestras fibras de Purkinje, ¿no? Que nuestros ventrículos en sí tiendan a contraerse de una forma sincrónica, ¿sí? Por eso es que si hay algún fallo en la transmisión de estos impulsos, técnicamente los ventrículos no llegarían a contraerse, no serían excitados de una forma adecuada. Por lo tanto, la eficacia de bombeo del corazón vendría a disminuir entre un 20 o 30%, lo cual ocasionaría ciertos trastornos cardíacos. Y aquí tenemos una imagen súper interesante en la cual podemos observar en sí ciertos trastornos que provocan que el impulso sea bloqueado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bloqueo en nuestro nodo sinusal, vamos a ver que técnicamente el impulso sería nulo, no llegaría, técnicamente nuestro marcapaso natural se dañaría, pero obviamente nuestro nódulo atrioventricular tomaría el mando, ¿no? Pero solo provocaría unos latidos de 20 a 40 latidos por minuto. Pero en sí llega la transmisión a nuestros ventrículos, pero no de una manera muy eficaz. Igualmente disminuye la eficacia del bombeo del corazón, como he mencionado anteriormente. Y obviamente en nuestro EKG podemos visualizarlo por medio de la onda P, que esta tendría a ser isoeléctrica, ¿sí? De esta forma, más no vendría a ser positiva. Si nosotros tenemos un bloqueo atrioventricular, técnicamente, tomando en cuenta que nuestro nodo sinusal está en un buen estado, el impulso no sería transmitido de forma correcta, y nuestros ventrículos no serían en sí excitados, y por ende no tendrían una buena contracción. Sí, son algunos ejemplos o son algunos trastornos cardíacos que en ellos abarca lo que son las arritmias supraventriculares y las arritmias ventriculares, ¿sí? Son dos trastornos cardíacos muy importantes, lo que
reduciría nuestra bomba cardíaca. Vamos con el segundo tema, que sería que los nervios simpáticos y parasimpáticos controlan nuestro ritmo cardíaco y la conducción de impulsos por los nervios cardíacos. Como sabemos, nuestro corazón, aparte de su sistema de autoexcitación, presenta un sistema, por así decirlo, un sistema o factores extrínsecos que le permiten ser controlados. Y a esto nos referimos como la inervación, gracias a nuestra inervación del sistema nervioso autónomo, por parte de nuestros nervios simpáticos y nuestros nervios parasimpáticos. Cuando hablamos de una estimulación simpática, hablamos de que nuestro corazón va a estar inervado por la cadena simpática por medio de estos nervios que van a inervar específicamente todas las regiones del corazón, específicamente a nuestros ventrículos, como podemos observar aquí. Es decir, que nuestro sistema nervioso simpático inerva más nuestra porción ventricular del corazón. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático, por medio de nuestros nervios vagos, decimos pares craneales o nervios neumogástricos, van a inervar preferiblemente a lo que son nuestros nódulos sinusal y atrioventricular y cierta parte a nuestras aurículas, pero muy poco o casi nada a nuestros ventrículos. Entonces nosotros vamos a ver que cualquier estimulación va a tener un efecto directo sobre nuestras aurículas, si es por parte parasimpática, o ventrículos si es por una parte simpática. La estimulación parasimpática va a permitir que el ritmo y la conducción cardíaca se manejen de una forma lenta o tiendan a disminuir. Esto por medio de la liberación de acetilcolina, que es un neurotransmisor sumamente importante que ya se recibió anteriormente. Esta liberación de la acetilcolina permite dos efectos sumamente importantes sobre nuestro corazón. Primero, disminuir la frecuencia de nuestro nodo sinusal, es decir, que la frecuencia con la que emite o genera los impulsos, nuestro nodo sinusal va a caer, no va a ser muy normal. Y lo otro es que disminuye la excitabilidad de las fibras que se encuentran unidas con las fibras de atrioventriculares con la musculatura auricular y nódulo atrioventricular. Es decir, si prácticamente nuestro nodo sinusal no emite, disminuye su frecuencia de impulsos, técnicamente va a disminuir la excitabilidad de las siguientes fibras que le siguen. Por lo tanto, a nivel global nosotros vamos a decir que estos dos efectos provocan un retraso en el impulso cardíaco hacia los ventrículos. Y eso es por defecto. ¿Por qué? Si nuestro nodo sinusal no emite suficientes impulsos o tienden a ser disminuidos, prácticamente las demás fibras van a ser poco o casi nada excitadas. Por eso es que si nosotros hablamos de una estimulación vagal muy intensa, puede tener el riesgo de lo que sería ser bloqueado totalmente la transmisión hacia nuestros ventrículos o técnicamente puede ser interrumpida. Por lo tanto, es un efecto sumamente grave. Pero si nosotros hablamos de una estimulación moderada o lenta, sí tiene cierto efecto, pero que tiende a disminuir lo que es la frecuencia de bombeo del corazón. Por lo tanto, no están, por así decirlo, de una forma crónica en comparación a una estimulación intensa. Por eso es que si una estimulación intensa, nuestros ventrículos no llegan a ser muy excitados durante un lapso de 5 a 20 segundos, ¿qué pasa? En nuestro tabique interventricular aquí tenemos nuestra tabique interventricular. Va a ver que están ubicados en nuestro sistema, en nuestro haz de His. Va a haber pequeñas fibras de Purkinje que van a emitir un estímulo y van a hacer que reaccionen nuestros ventrículos para que puedan contraerse. Este mecanismo, por así decirlo, de defensa que padece nuestro corazón cuando nuestros ventrículos no reciben una estimulación eficaz dentro de este lapso, se denomina como escape ventricular. Y lo tenemos aquí, que prácticamente lo normal es que nuestras ondas RR se encuentren de una forma con un ritmo sinusal regular, y al momento de nosotros evidenciar un escape ventricular, nosotros podemos darnos cuenta en un medio de un electrocardiograma que los complejos QRS en sí van a estar ampliados, al igual que nuestras ondas de RR van a estar muy distantes. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque no hay un bloqueo, es decir, nuestros ventrículos no son excitados en un cierto tiempo, un tiempo muy grande. Por lo tanto, ¿qué pasa? Tiene que asumir el papel nuestras fibras de Purkinje ubicadas en nuestro tabique interventricular para que puedan reaccionar nuestros ventrículos. Otra causa puede ser igualmente un marcapasos ectópico u otras alteraciones que impidan mi bloqueo de bloquear lo que son los impulsos o ser conducidos de manera correcta.
Pero ¿cuál es el mecanismo, cuál es el efecto por parte de una estimulación vagal? Como hemos mencionado anteriormente, la liberación de acetilcolina es la que va a provocar ciertos efectos, como ya decimos anteriormente. Pero a nivel tanto celular, vamos a ver que esa acetilcolina provoca que las células sean más permeables a los iones potasio, es decir, que van a poder arrojar más iones potasio, provocando que una hiperpolarización, es decir, el estado donde nuestras células van a estar completamente sin ser excitadas y no puede haber un estímulo que no los pueda sacar de ese estado. Esta hiperpolarización en sí va a tener ciertos efectos sobre nuestro nódulo sinusal y nuestro nódulo ventricular. Si nos vamos a nivel de nuestro nodo sinusal, esta hiperpolarización provoca que en sí, como sabemos, el potencial de acción normal de nuestro nodo sinusal es de menos 55 a menos 60 milivoltios, es lo normal. Pero esta hiperpolarización provocada por la estimulación parasimpática provoca que se vuelva más negativo y pase a ser de menos 65 a menos 75 milivoltios. Entonces, si es menos negativo, va a ser muy difícil excitarlo, va a tardar más tiempo que entren más iones sodio para poder despolarizar a nuestras fibras del nodo sinusal, por lo tanto va a tardar en alcanzar el potencial liminal. Y entonces, si se demora en alcanzar este potencial, va a retrasar nuestra frecuencia de ritmicidad y por ende decimos que la estimulación parasimpática sobre nuestro nodo sinusal disminuye su ritmo, ¿sí? No genera muchos impulsos. Entonces, pero si encontramos una estimulación parasimpática muy fuerte que va a provocar sobre el nodo sinusal, va a hacer que lo detenga, que prácticamente se detiene la autoexcitación rítmica, no va a generar ningún solo impulso, lo cual sí, como hemos visto anteriormente, va a provocar ciertos efectos, ciertos trastornos cardíacos. A nivel de nuestro nódulo atrioventricular, vamos a ver que va a ser muy difícil generar una corriente para que estas se puedan excitar. Por lo tanto, nuestros nódulos atrioventriculares no van a tener suficientes potenciales de acción para que sus fibras sean excitadas y puedan en sí puedan transmitir a nuestros ventrículos, por lo tanto disminuir nuestro factor de seguridad, que es en sí la manera en que el tejido muscular puede aumentar su potencial de acción para poder contraer. Pero como es difícil de ser excitados, esto va a disminuir, por lo tanto, si hablamos de una estimulación intensa, va a bloquearse totalmente la conducción, es decir, que la conducción sí se produce en el nódulo sinusal, pero al momento de que llena al nódulo atrioventricular se queda ahí, si es intensa. Pero si es moderada o lenta, se retrasa la conducción de impulso, es decir, que sí llega a los ventrículos, pero de una manera casi muy poca, que no es lo suficiente como para que el bombeo sea muy eficaz. Por otro lado, vamos a tener la estimulación simpática, pero esta va a ser lo contrario a la estimulación parasimpática. Esta como vimos, la parasimpática, mientras lo vuelve lento al corazón, al trabajo del corazón, la simpática va a volverle más rápida, va a aumentar el ritmo y la condición cardíaca. ¿Y esto por qué? Por medio de tres importantes efectos que suceden en secuencia. El primer efecto, si hay una estimulación simpática sobre nuestros ventrículos, sobre nuestro corazón, prácticamente en primer lugar se va a aumentar la frecuencia de descarga de nuestro nodo sinusal. El nodo sinusal va a generar mucho más rápido potenciales de acción. Esto que provoca que nuestro segundo efecto, ¿cuál es? Que aumente la velocidad de conducción y la excitabilidad, y que todas las porciones de mi corazón se tiendan a excitar de manera más rápida y mucho más por así decirlo, más fuerte, ¿no? Y nuestro tercer efecto, gracias al primero y al segundo, es que al final exista una contracción más fuerte y se pueda bombear más sangre. Por lo tanto, estos tres efectos van a tener un resultado global a nivel de mi corazón, el cual es aumentar su actividad global, duplicar la fuerza de contracción y triplicar la frecuencia de latido. ¿Sí? ¿Por medio de qué? De estos tres importantes efectos a partir de una estimulación simpática. Pero ¿cuál es el mecanismo fisiológico de esta estimulación simpática? Como podemos ver, en este caso vamos a ver que la estimulación simpática produce noradrenalina, ¿sí? En comparación a la parasimpática, que fue acetilcolina. Esta noradrenalina van a tener ciertos estímulos, ciertos efectos sobre los receptores beta adrenérgicos, los cuales van a provocar dos cambios muy frecuentes en nuestra frecuencia cardíaca y en nuestras células o en nuestras fibras nodulares, las cuales es aumentar su permeabilidad al sodio y al calcio. Si recordamos, en la parasimpática fue aumentar la permeabilidad a los iones potasio,
Y como sabemos, en un potencial de acción, los iones potasios permiten que una célula sea repolarizada y la despolarización actúan los iones sodio y calcio. Entonces, si en las fibras nodulares aumentan nuestra permeabilidad hacia los iones sodio y calcio, ¿qué va a pasar? Van a poder estimularse de mejor manera y van a poder contraerse mucho más. Por eso, esta permeabilidad de sodio y calcio va a tener ciertos efectos sobre nuestro nódulo sinusal y nuestro nódulo atrioventricular y sus haces respectivamente. A nivel de nuestro nódulo sinusal, ¿qué va a pasar? Si la hiperpolarización provocó que se vuelva más negativo, en este caso el potencial de membrana de nuestro nódulo sinusal va a volverse más positivo. Por lo tanto, va a ser mucho más rápido ser excitado, ingresan más rápido los iones sodio y calcio, por lo tanto va a aumentar su velocidad de potencial de membrana diastólico, ¿sí? Y esto provoca que se acelere la autoexcitación y tienda así a aumentar la frecuencia cardíaca. Es decir, que nuestro nódulo sinusal de tal manera va a permitir generar más impulsos de una manera más rápida. A nivel de nuestro nódulo atrioventricular y sus haces respectivos, estos van a ser excitados en todas sus porciones de manera más rápida, como ya hemos revisado anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el tiempo de conducción, porque como sabemos, una estimulación en sí lenta produce que la conducción sea más lenta, y una estimulación más rápida va a tener sus efectos contrarios a una estimulación lenta. Entonces la estimulación de nuestro nódulo sinusal, nuestro nódulo atrioventricular, va a ser más rápida, provocando así que se que se aumente la fuerza contráctil de nuestro músculo cardíaco. Entonces, de manera de resumen, podemos nosotros concluir que la importancia de nuestras fibras de Purkinje es que se conduzca de manera eficaz y de manera rápida nuestros impulsos, y que los ventrículos tiendan a ser excitados y generen su fuerza de contracción de manera correcta, ¿sí? Y el corazón presenta también factores extrínsecos que permiten controlar su ritmo y su conducción cardíaca. Y como podemos ver, respectivamente, los nervios parasimpáticos permiten que el trabajo cardíaco se vuelva lento, y los simpáticos que el trabajo cardíaco se vuelva rápido. Eso es todo con respecto a este, que es súper importante, y por el momento no tengo nada más que decir. Muchas gracias, doctora.